Sebastián Alcázar vivía en el piso 47 de una torre donde hasta el silencio parecía importado. Su penthouse tenía paredes de vidrio, mármol italiano, un piano que nadie tocaba y una cocina tan impecable que daba la impresión de estar en exhibición, no en uso. A las 7 en punto cenaba solo, a las 8 revisaba informes, a las 10 miraba la ciudad como quien mira un tablero. Desde arriba todo parecía pequeño, incluso las personas. No era un hombre cruel por deporte, hay que decirlo. La crueldad requiere pasión, y Sebastián había entrenado durante años para no necesitar nada parecido. Era exacto, puntual, elegante y desconfiado. Sus empleados lo respetaban, sus socios lo temían un poco, y las mujeres que se acercaban a él solían enamorarse primero de su apellido, Alcázar. Un apellido que abría puertas antes de que él tocara el timbre. Qué cómodo y qué triste, aunque él jamás lo habría admitido. Aquella noche, mientras una tormenta golpeaba la Ciudad de México con un humor bastante teatral, Sebastián estudiaba los planos de Casa Bruma, una vieja villa en Lomas de Santa Clara. La propiedad tenía muros cubiertos de bugambilias, pasillos coloniales y un terreno perfecto para convertirlo en hotel boutique. En la pantalla de su tableta, la casa no tenía recuerdos, ni voces, ni manchas de café, solo metros cuadrados, valor de compra, potencial de desarrollo. Así piensan los hombres que creen controlarlo todo. Su asistente le había advertido que la situación legal de Casa Bruma era confusa. La familia Serrano vivía allí, pero los documentos recientes indicaban otro nombre, una mujer llamada Valentina Ríos. Sebastián apenas levantó una ceja. Para él, los conflictos familiares eran obstáculos menores comparados con una buena oferta y un equipo jurídico competente. Tomó su abrigo, pidió que prepararan el auto y decidió ir personalmente. A veces le gustaba ver lo que iba a adquirir. Era su forma favorita de posesión. En Casa Bruma, mientras tanto, nadie hablaba de hoteles ni de inversiones. En el salón principal, bajo un candelabro antiguo que temblaba con cada trueno, Valentina Ríos sostenía una maleta vieja y una bolsa de medicamentos. Tenía 29 años, una trenza deshecha por la humedad y una dignidad tan recta que molestaba a quienes preferían verla rota. Frente a ella, Hortensia Serrano, su suegra, apretaba los labios con esa elegancia venenosa que algunas mujeres confunden con educación. «Esta casa no es para mujeres como tú», dijo Hortensia, señalando la puerta como si estuviera expulsando polvo. «Ya soportamos bastante tu pobreza, tu hija enferma y tus silencios de mártir. Diego merece una esposa que esté a su altura. Camila, al menos, sabe comportarse en sociedad». Camila Duarte, sentada en el sofá con las piernas cruzadas, bajó los ojos con falsa modestia. Vestía seda crema, perfume caro y una sonrisa hecha para cortar despacio. Diego Serrano, el marido de Valentina, solo en papeles y cobardías, miraba hacia la ventana. Hay hombres que no necesitan gritar para traicionar. A veces basta con quedarse callados mientras otra persona destruye lo que prometieron cuidar. Diego era experto en ese arte miserable. Valentina no respondió de inmediato. Pensó en Alma, su hija de 7 años, dormida en el departamento de su abuela Inés, abrazada a un conejo de tela con una oreja mordida. Pensó en la fiebre de la tarde, en el jarabe comprado con monedas, en la promesa que le había hecho por teléfono. «Mamá, vuelve pronto, mi cielo». Después miró a Hortensia y acomodó la bolsa de medicamentos contra su pecho, como si allí pudiera proteger todo lo que importaba. «No se preocupe, doña Hortensia», dijo al fin, con una calma que dolía más que un grito. «No voy a pelear frente a sus invitados imaginarios. Ya bastante espectáculo están dando ustedes sin cobrar entrada». Camila soltó una risa breve, ofendida porque la ironía no venía de alguien que ella considerara autorizada. Hortensia dio 2 pasos y levantó la mano. El golpe no fue fuerte, pero sí humillante. Sonó seco en el salón, mezclado con el trueno que reventó afuera. Valentina giró apenas el rostro. No lloró. Esa fue su primera victoria de la noche. A las personas como Hortensia les irrita mucho cuando el dolor ajeno no obedece a sus instrucciones. «Fuera», ordenó Hortensia. «Antes de que llame a seguridad, llame a quien quiera», respondió Valentina, tocándose la mejilla con 2 dedos. «Pero no toque mis cosas otra vez». Diego murmuró su nombre. Tarde y mal. Valentina lo miró solo un segundo. En ese segundo estuvo el amor cansado, la decepción, la vergüenza de haber esperado algo de él y la despedida. Luego tomó su maleta. Un empleado abrió la puerta principal, incómodo,
porque incluso quien recibe un salario entiende cuando una injusticia está pasando frente a sus ojos. La lluvia entró como un animal frío. Valentina salió sin pedir paraguas. Sebastián llegó a Casa Bruma justo cuando el portón eléctrico se atoró a medio camino por el apagón. Su chofer maldijo en voz baja, pero él bajó del auto sin esperar ayuda. Llevaba un abrigo oscuro, zapatos impecables y esa expresión de hombre acostumbrado a que el mundo se recompusiera al notar su presencia. Pero la tormenta, poco impresionada por los apellidos, apagó toda la manzana. Las luces murieron, las cámaras se desconectaron y el gran Sebastián Alcázar quedó fuera de su elemento. Entró por una puerta lateral que el encargado de seguridad había dejado abierta, guiado por la luz de emergencia de su teléfono. En el interior, Casa Bruma olía a madera mojada, flores antiguas y pelea reciente. Los pasillos parecían respirar. Sebastián avanzó hacia el ala de servicio, buscando el tablero eléctrico, cuando oyó una voz baja detrás de una puerta entreabierta. No era una voz derrotada, era peor, una voz haciendo fuerza para no quebrarse. «Almita, escúchame», decía Valentina por teléfono. «Sí, está lloviendo mucho, pero la abuela está contigo. Tómate el jarabe, aunque sepa a castigo de bruja». «No, mi amor, no llores. Mamá está bien. Solo tuve que salir un ratito. Te prometo que mañana desayunamos pan dulce, aunque sea del barato, que a veces sabe más honesto». Sebastián se quedó quieto. No acostumbraba a escuchar conversaciones privadas, no por moral, sino porque casi siempre le aburrían. Esta no. En aquella voz había cansancio, ternura y una mentira piadosa muy distinta a las mentiras de su mundo. Valentina no mentía para ganar ventaja, mentía para que una niña pudiera dormir. Cuando colgó, el pasillo quedó suspendido en una oscuridad espesa. Luego él oyó un sollozo pequeño, breve, rápidamente estrangulado, como si hasta llorar le pareciera un lujo. La puerta se abrió de golpe y Valentina salió, chocando contra él. Sebastián sostuvo la linterna del celular entre ambos. Ella alzó la cara, vio a un desconocido demasiado bien vestido para estar en el ala de servicio y retrocedió con la maleta en la mano. La mejilla aún tenía la marca tenue del golpe. Sebastián sintió algo extraño, una incomodidad caliente bajo el esternón. No era compasión, exactamente. La compasión mira desde arriba. Aquello lo obligaba a mirarla de frente. «¿Quién es usted?», preguntó ella, secándose rápido la esquina del ojo. Sebastián abrió la boca para decir su nombre. Estuvo a punto de pronunciarlo con la naturalidad con que otros hombres muestran una credencial. Sebastián Alcázar, CEO, dueño de medio futuro de aquella casa, o eso creía, pero la miró otra vez, la maleta vieja, la bolsa de medicinas, la espalda recta después de haber sido expulsada, y por primera vez en mucho tiempo, no quiso que su apellido entrara antes que él en una habitación. Mateo dijo: «Soy técnico. Me llamaron por el problema eléctrico». Valentina lo observó de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron en los zapatos italianos, en el reloj que él ocultó tarde bajo la manga, en las manos demasiado limpias. La sospecha le cruzó el rostro, pero la tormenta volvió a rugir y el pasillo quedó completamente a oscuras. Cuando la luz de emergencia también falló, ambos escucharon el cierre automático de seguridad bloquearse detrás de ellos. Casa Bruma, con sentido del drama heredado de sus dueños vivos, acababa de encerrarlos juntos. «Perfecto», murmuró Valentina. «El técnico llegó vestido para una boda, y ahora estamos atrapados». «No venía de una boda», respondió Sebastián, más serio de lo necesario. «Eso me tranquiliza muchísimo, Mateo. Pensé que también tendría que felicitar a la novia». Sebastián no estaba acostumbrado a que se burlaran de él sin miedo. Sus directivos reían cuando él hacía comentarios mediocres. Sus socios asentían incluso antes de entenderlo, y sus amantes anteriores medían cada palabra como si negociaran una fusión. Valentina, en cambio, le hablaba como a un hombre cualquiera atrapado en un pasillo cualquiera. El efecto fue ridículamente poderoso, casi peligroso, porque a veces lo que un hombre solitario más desea es que alguien no se incline. Intentaron abrir la puerta principal del ala de servicio, pero el sistema estaba bloqueado. Sebastián revisó el panel con una seguridad que lo traicionaba. Valentina sostuvo el celular para alumbrarlo, y él fingió buscar cables sin saber si un verdadero técnico se arrodillaría de ese modo. La narración debe ser justa. Sebastián podía negociar compras multimillonarias en 3 idiomas, pero frente a una caja de fusibles antigua parecía un príncipe examinando una tostadora con valor arqueológico. «¿Seguro que sabe lo que hace?», preguntó Valentina. «Sí.
respondió demasiado rápido. Trabajo mejor sin comentarios. Y yo sobrevivo mejor haciendo comentarios. Él la miró, y algo parecido a una sonrisa amenazó con aparecerle. No apareció del todo, porque Sebastián Alcázar no sonreía gratis. Pero Valentina la vio en el borde de su boca, y bajó la vista antes de que el instante se volviera demasiado íntimo. En el silencio que siguió, ella abrió la bolsa de Alma y sacó una barra de chocolate aplastada. La partió en dos con una naturalidad que a él le pareció absurda y sagrada. Tome, dijo, es cena de emergencia. No pregunte la marca, porque no tiene apellido elegante. Sebastián aceptó el pedazo. El chocolate estaba tibio, deformado y demasiado dulce. En su vida había probado postres preparados por chefs premiados que explicaban el origen del cacao como si narraran una guerra. Ninguno le supo como aquel pedazo compartido en la oscuridad con una mujer que acababan de echar bajo la lluvia. Lo inquietante no era el sabor, era la certeza de que, por primera vez en meses, estaba comiendo con alguien y no simplemente alimentándose. Valentina se sentó en el suelo, cuidando que la bolsa de medicamentos no tocara la humedad. Sebastián dudó antes de imitarla. Sus pantalones costaban más que el alquiler mensual de muchas familias, dato inútil que su conciencia decidió recordarle justo cuando sus rodillas tocaron el piso frío. Ella lo vio acomodarse con torpeza y arqueó una ceja. Definitivamente usted no trabaja mucho en pasillos mojados. Hago supervisión técnica. Claro, eso explica las manos de pianista triste. Sebastián volvió a sentir esa sonrisa incompleta. Quiso preguntarle por qué la habían echado, pero no tenía derecho. Ya había escuchado demasiado. Sin embargo, Valentina habló primero, quizá porque la oscuridad tiene esa mala costumbre de hacer que los desconocidos parezcan menos peligrosos. Le contó solo lo mínimo: una hija, un matrimonio roto, una suegra con más orgullo que misericordia y una casa que todos creían poder arrebatarle. No pidió ayuda, ni siquiera cuando la palabra medicinas se le quebró un poco. A Sebastián le impresionó esa ausencia de súplica. En su mundo todos pedían algo, aunque lo envolvieran en sonrisas finas. Valentina no. Ella estaba cansada, herida y mojada, pero no extendía la mano. Eso lo desarmó más que cualquier estrategia. Pensó en decirle que podía resolver el asunto con una llamada, que ningún serrano volvería a humillarla si él decidía intervenir. Pero entonces tendría que ser Sebastián Alcázar, y por una razón que no quiso examinar, prefería seguir siendo Mateo. Mi hija cree que las casas deben tener puertas amarillas, dijo Valentina, mirando la sombra de sus propios zapatos. Dice que así una sabe por dónde entra la alegría. ¿Y esta casa la tiene? No. Esta casa tiene demasiadas puertas cerradas. Él guardó silencio. Afuera, la lluvia golpeaba los vitrales como dedos impacientes. Sebastián conocía muchas casas, pero ninguna puerta amarilla. Sus propiedades tenían accesos privados, claves, sensores biométricos y guardias armados, lugares diseñados para impedir que el mundo entrara. De pronto comprendió, con una claridad incómoda, que tal vez su vida entera era una colección de puertas cerradas y que ninguna niña habría elegido dibujarla. Cuando el sistema volvió a emitir un zumbido débil, Sebastián logró reiniciar el cierre manual. O tal vez tuvo suerte. En estas historias los hombres ricos suelen llamar competencia a lo que fue puro milagro. La puerta se abrió con un chasquido. Valentina se puso de pie, alisó su blusa húmeda y recuperó su maleta. En el pasillo principal se oían voces. Hortensia discutía con alguien del personal. Camila se quejaba de la oscuridad, como si la tormenta también fuera culpa de la nuera pobre. Valentina caminó hacia el vestíbulo con Mateo detrás. Al verla, Hortensia endureció la expresión. Tenía una vela en la mano y la soberbia intacta, porque hay personas capaces de quedarse sin electricidad antes que sin arrogancia. ¿Todavía aquí?, escupió. Te dije que salieras de mi casa. Valentina respiró hondo. Sebastián notó que su mano apretaba la maleta, no por miedo, sino para no temblar. Diego apareció junto a la escalera, pálido e inútil. Camila fingió sorpresa al ver al supuesto técnico, y luego miró a Valentina con desprecio renovado, como si encontrarla acompañada por un trabajador confirmara alguna teoría sucia en su cabeza. Valentina, en cambio, no se defendió de lo que no merecía respuesta. Me iré cuando termine de recoger lo que es de mi hija, dijo. Nada aquí es tuyo, contestó Hortensia. Entonces Valentina abrió lentamente el bolsillo interior de su bolso. Sacó una carpeta plástica,
gastada en las esquinas pero protegida de la lluvia con cuidado casi maternal. Sebastián, que estaba a su lado, vio los sellos notariales antes que los demás. Vio también el nombre impreso, en la primera página, Valentina Ríos Morales, propietaria legal de Casa Bruma. La palabra propietaria pareció encenderse en medio de la penumbra con más fuerza que todas las velas del salón. Valentina no mostró todavía los documentos a Hortensia, no esa noche. Quizá porque Alma dormía enferma lejos de allí, quizá porque la dignidad también consiste en elegir cuándo hablar, quizá porque una mujer herida no siempre quiere convertir su verdad en espectáculo. Guardó la carpeta otra vez, pero Sebastián ya había visto suficiente. Todo el cálculo de su proyecto se desmoronó en silencio. La mujer expulsada bajo la lluvia no era una intrusa, no era una carga, no era una pobre nuera aferrada a una casa ajena, era la dueña. Sebastián sintió vergüenza antes de entender por qué. Él había llegado para evaluar una propiedad, se encontró con una vida, había mentido llamándose Mateo, ella, en cambio, caminaba cargando una verdad enorme sin usarla para aplastar a nadie. Valentina avanzó hacia la puerta abierta, y la lluvia pareció menos cruel cuando ella cruzó el umbral con la maleta en una mano y las medicinas en la otra. Sebastián la siguió unos pasos, incapaz de dejarla ir del todo. Valentina dijo, usando su nombre por primera vez, ella se volvió apenas. Tenía el cabello pegado a la mejilla marcada, los ojos cansados y una firmeza que no pertenecía a ninguna clase social, porque la dignidad, por fortuna, no entiende de apellidos. Gracias por abrir la puerta, Mateo. El nombre falso cayó entre ellos con un peso inesperado. Sebastián quiso corregirlo. Quiso decirle que no se llamaba Mateo, que no era técnico, que podía cambiar el destino de Casa Bruma con una firma. Pero la forma en que ella lo miró, sin reverencia, sin ambición, sin miedo, lo volvió cobarde. Asintió únicamente. Valentina salió a la noche, sin saber que acababa de agradecerle a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Y él se quedó allí, dueño de casi todo, sintiéndose por primera vez profundamente pobre. El departamento de doña Inés olía a sopa de fideos, mentol y ropa recién tendida junto a la ventana. No era grande, y decir no era grande era una forma amable de evitar la palabra estrecho, pero allí cada cosa tenía un sitio, y cada silencio tenía compañía. Valentina llegó pasada la medianoche con la maleta húmeda, la mejilla marcada y una firmeza que solo se sostuvo hasta que vio a Alma dormida en el sofá. Entonces se le aflojaron los hombros. No lloró, solo respiró como quien vuelve de una guerra pequeña. Doña Inés, que tenía 63 años y ojos capaces de descubrir mentiras aún con cataratas emocionales, no hizo preguntas al principio. Le quitó la bolsa de medicinas, puso agua a calentar y le tocó la mejilla con 2 dedos. Valentina cerró los ojos. En esa caricia estaba todo lo que Hortensia jamás había entendido. Que una mujer no necesita permiso para valer, pero a veces sí necesita una mano tibia que le recuerde que sigue viva. ¿Te pegó?, preguntó Inés. Me confundió con una puerta, respondió Valentina, intentando sonreír. Ya sabes cómo son las señoras finas cuando se les acaba la educación. Doña Inés no rió, pero la esquina de su boca tembló. Alma se movió en el sofá, abrazando su conejo de tela. Tenía la frente húmeda por la fiebre y una trenza torcida que parecía hecha por un padre con miedo a las ligas, aunque Diego nunca había tenido tanta paciencia. Valentina se arrodilló junto a ella y le acomodó la cobija. La niña abrió un ojo, apenas. ¿Ganaste, mamá?, susurró. Valentina le besó la frente. Todavía no, mi amor. Pero no perdimos. A esa misma hora, Sebastián regresaba a su penthouse con los zapatos manchados de lodo, tragedia silenciosa para su mayordomo y descubrimiento casi filosófico para él. Se quitó el abrigo, caminó hasta el ventanal y miró la ciudad iluminada de nuevo. Todo estaba en orden: el mármol, el piano, la mesa puesta para uno, la copa de agua a la temperatura exacta. Sin embargo, algo se le había desacomodado por dentro. Casa Bruma ya no era un activo. Tenía una mujer en la puerta, una niña con fiebre y una mentira llamada Mateo. Durmió poco. A las 6 de la mañana ya estaba en la sala de juntas, impecable, frío, con una camisa blanca que no revelaba que unas horas antes había compartido chocolate barato en el piso. Sus directores hablaron de permisos, valuaciones y estrategias para presionar a los ocupantes de Casa Bruma. Sebastián escuchó en silencio. Antes, habría aprobado la ruta más eficiente. Ahora, cada vez que alguien decía propiedad problemática,
Él veía la mano de Valentina apretando una bolsa de medicinas. Detengan cualquier contacto directo con la familia Serrano y con la señora Ríos, ordenó. El abogado principal parpadeó. ¿Quiere que pausemos la adquisición? Quiero información limpia, sin presiones, sin visitas intimidantes, sin llamadas disfrazadas de cortesía. Nadie discutió. Sebastián Alcázar no levantaba la voz porque no lo necesitaba. Su tono era suficiente para hacer que los hombres revisaran 2 veces su conciencia en caso de haberla llevado ese día. Terminada la reunión, se quedó solo mirando el expediente. El nombre Valentina Ríos Morales aparecía en negritas. Propietaria. La palabra lo seguía golpeando con la delicadeza de un martillo. A media mañana, Valentina encontró en su celular un mensaje de un número desconocido. Soy Mateo. Quería saber si llegaron bien. Miró la pantalla más tiempo del necesario. No era prudente contestar a hombres aparecidos en pasillos oscuros, aunque hubieran compartido chocolate y abierto puertas. Pero la vida de Valentina ya estaba llena de prudencias que no la habían protegido de nada. Escribió: llegamos. Alma tiene fiebre, pero está tranquila. Gracias por preguntar. Luego agregó: y por no electrocutarnos. Sebastián leyó el mensaje en su oficina y, contra toda costumbre corporativa, sonrió de verdad. Su asistente entró justo en ese momento, con unos documentos, y se detuvo como si hubiera visto nevar dentro del edificio. Sebastián recompuso el rostro demasiado tarde. ¿Todo bien, señor?, preguntó ella. Perfectamente. Claro, dijo la asistente, mirando la sonrisa desaparecida. Perfectamente raro. Él no respondió. En el grupo Alcázar, los empleados sabían que la eficiencia era bienvenida y la curiosidad podía ser peligrosa. Pero esa mañana, incluso las paredes parecían notar que algo había cambiado. Sebastián, que solía firmar documentos como si cortara pan, revisó 3 veces una cláusula laboral sobre personal de mantenimiento. Pensó en el Mateo que había inventado y sintió vergüenza. Era fácil jugar a ser trabajador cuando uno podía volver al penthouse al terminar la escena. Por la tarde, Valentina llevó a Alma al centro de salud. La niña iba envuelta en un suéter amarillo y sostenía un dibujo doblado. En él había una casa grande, una puerta amarilla y 3 figuras tomadas de la mano. Una tenía trenza, otra bastón y la tercera era un hombre alto con el cabello negro. Valentina frunció el ceño. ¿Y ese quién es? El señor técnico, respondió Alma. Pero le puse cara triste porque seguro no sabe hacer sopa. Valentina soltó una risa cansada. Esa niña tenía una forma peligrosa de adoptar desconocidos con la velocidad con que otros adoptan gatos. Al salir del centro de salud, encontró a Mateo esperándolas junto a una farmacia, con una gorra sencilla y una chaqueta que intentaba parecer común. Intentaba, esa es la palabra. Había hombres que podían ponerse ropa barata y seguir pareciendo dueños del edificio. Sebastián era uno de ellos, por desgracia para su coartada. No tenías que venir, dijo Valentina. Pasaba por aquí. Ella miró la calle. Luego miró sus zapatos demasiado limpios. ¿Pasabas por una farmacia de barrio con cara de haber perdido una junta internacional? Tengo cara normal. Alma levantó la mano. No. Tiene cara de señor que regaña elevadores. Sebastián se quedó mudo. Valentina rió, y aquella risa le hizo algo absurdo en el pecho, como si un cuarto cerrado acabara de recibir sol. Compró el medicamento antes de que ella pudiera negarse, pero cometió el error de pagar con un billete demasiado grande y decirle al farmacéutico que se quedara con el cambio. Valentina lo tomó del brazo y lo apartó con suavidad, aunque sus ojos ya no reían tanto. Mateo, aquí la gente no deja propina como si comprara perdón. Él bajó la mirada hacia el dinero. No quise ofender, lo sé. Por eso te lo digo antes de que ofendas más caro. Alma, muy satisfecha con la educación pública impartida en plena farmacia, guardó el jarabe en su mochila. Sebastián sintió que debía disculparse, pero no encontraba palabras que no sonaran como un discurso de recursos humanos. Valentina pagó una parte con sus propias monedas, aceptó solo que él cubriera lo que faltaba y salió sin dramatizar. Eso también le inquietó. En su mundo, los favores generaban deudas. Con Valentina, un favor mal ofrecido podía convertirse en distancia. El sábado siguiente, Mateo apareció en el departamento de doña Inés con una caja de herramientas nueva. Demasiado nueva. Brillaba como si acabara de salir de una boutique para hombres que querían sentirse útiles sin lastimarse las manos. Valentina abrió la puerta y bajó la vista hacia la caja. Después miró a Sebastián con paciencia peligrosa. ¿La compraste esta mañana? No. Mateo. Sí.
¿Sabes usarla? Sebastián sostuvo la caja con dignidad. Conozco los principios generales. Doña Inés, desde la cocina, soltó una tos que sonó sospechosamente a carcajada. El problema era una llave del fregadero que goteaba desde hacía semanas. Sebastián se arremangó la camisa, se inclinó bajo el mueble y golpeó la cabeza contra una tabla a los 20 segundos. Alma, sentada en una silla, anotó algo en su cuaderno. ¿Qué escribes?, preguntó él, sobándose. Reporte de daños del técnico. Valentina se tapó la boca con el dorso de la mano. Sebastián quiso molestarse, pero no pudo. Había pasado años construyendo una imagen de autoridad sin grietas, y aquella familia parecía encontrar grietas en menos de 5 minutos. Curiosamente, no se sentía humillado. Se sentía visto, no como alcázar, ni como jefe, ni como fortuna ambulante, como un hombre torpe debajo de un fregadero, intentando merecer una taza de café. Después de 1 hora, 2 tutoriales secretos en el celular y una intervención definitiva de doña Inés, la llave dejó de gotear. Inés sirvió arroz, frijoles y huevo con salsa. Sebastián se sentó a la mesa pequeña, rodilla contra la pata, hombro casi tocando el refrigerador. En su penthouse, 20 personas podían cenar sin rozarse. Allí, si alguien se levantaba por servilletas, todos tenían que negociar territorio, y sin embargo, nunca se había sentido menos solo. ¿Le pica?, preguntó Inés, observándolo probar la salsa. Sebastián mantuvo el rostro firme, aunque su alma acababa de ver la luz. No. Alma aplaudió. Está llorando por dentro. Valentina le pasó un vaso de agua sin burlarse demasiado. Solo un poco, lo suficiente para que él quisiera regresar. Esa fue la trampa. No hubo música romántica, ni velas, ni palabras grandes. Solo una mesa apretada, una niña impertinente, una abuela que medía verdades con cucharas de madera, y una mujer que no necesitaba adornarse para llenar una habitación. Sebastián entendió, demasiado tarde, que la felicidad podía servirse en platos desiguales. Durante las semanas siguientes, Mateo se volvió una presencia improbable en la vida de Valentina. A veces le enviaba mensajes torpes. ¿La fiebre bajó? ¿O el enchufe sigue funcionando? Ella respondía cuando quería, no cuando él esperaba, lo cual para Sebastián fue una experiencia humildemente educativa. Una noche, él le mandó una foto del café que estaba tomando, olvidando que al fondo se veía la terraza de un club privado. Valentina escribió: «Bonita cafetería. ¿También reparas yates?». Sebastián miró la imagen y cerró los ojos. La mentira empezaba a tener demasiados cables sueltos. Cambió de tema con una cobardía bastante poco técnica. Valentina no insistió, pero guardó la foto, no por interés, sino por instinto. Había aprendido que las mujeres como ella no podían darse el lujo de ignorar detalles. Un zapato limpio, una palabra demasiado elegante, una propina excesiva, una mirada ajena. La verdad casi siempre avisaba antes de romper la puerta. Un domingo, Alma insistió en ir al parque. Valentina aceptó porque la fiebre había cedido y porque una niña no debía pagar con encierro las guerras de los adultos. Mateo llegó con una bolsa de pan dulce tan grande que parecía catering de bautizo. Luego quiso pedir un auto para llevarlas, pero Valentina señaló la parada del autobús. «Vamos en camión». Sebastián miró el vehículo que se acercaba, lleno de gente, música y vida. No, el helicóptero invisible de atrás. Subir al autobús fue, para Sebastián, una expedición antropológica sin preparación. No sabía dónde ponerse, cómo pagar, ni por qué todos parecían aceptar con naturalidad que el conductor frenara como si estuviera evadiendo recuerdos dolorosos. Alma le tomó la mano con autoridad. «Agárrese fuerte, señor técnico. El camión no perdona ricos». Valentina giró la cabeza. «¿Ricos? Es un decir, mamá. Tiene cara de rico confundido». Sebastián casi se atragantó con el aire. Valentina lo observó de reojo, y él notó que su sonrisa tenía ahora una sombra de pregunta. Durante el trayecto, una señora mayor le pidió que cargara una bolsa de naranjas. Él la tomó con solemnidad, como si le hubieran entregado una inversión estratégica. Cuando bajaron, la señora le dio las gracias y le dijo: «Muy amable, joven». Sebastián guardó esa frase con una ternura ridícula. Nadie le decía joven amable, le decían señor Alcázar. En el parque, Alma corrió hacia los columpios. Valentina se sentó en una banca y Mateo quedó a su lado con la bolsa de pan. Por primera vez, no hablaron mucho. El sol se filtraba entre los árboles y le dibujaba a Valentina pequeñas luces sobre el cabello. Sebastián quiso decirle la verdad. La frase le subió hasta la garganta,
no me llamo Mateo. Pero entonces ella apoyó las manos en las rodillas y habló sin mirarlo. Me caes bien, eso me preocupa. Él sintió que la confesión se convertía en piedra. ¿Por qué? Porque cuando alguien aparece en medio de una tormenta y parece demasiado bueno para ser cierto, una debería revisar si no trae factura escondida. Sebastián tragó saliva. En los columpios, Alma gritaba que volaba. Valentina sonreía hacia su hija, pero sus ojos estaban cansados de sobrevivir. Él comprendió que decir la verdad en ese momento no sería solo revelar un nombre. Sería admitir que había entrado en la parte más vulnerable de su vida disfrazado de alguien inofensivo. Y Sebastián, que enfrentaba bancos, gobiernos y juntas hostiles, sin parpadear, tuvo miedo de una mujer sentada en una banca. No quiero hacerte daño, dijo al fin. Valentina volvió la cabeza hacia él. Eso dicen muchos antes de hacerlo. No lo dijo con crueldad, lo dijo con experiencia. Sebastián bajó la mirada, y la culpa se sentó entre ambos con la confianza de una invitada antigua. Alma regresó corriendo, le puso a Mateo una flor amarilla en el bolsillo de la chaqueta y declaró que ahora sí parecía persona normal. Valentina rió, pero la sospecha no se fue. Solo se escondió detrás de una tarde bonita, que es donde las sospechas más peligrosas suelen esperar. Mientras tanto, Hortensia no descansaba. Para ella, la expulsión de Valentina debía haber sido el final, no el principio de un problema legal. Cuando recibió la llamada del abogado Serrano confirmando que el título de Casa Bruma estaba a nombre de su exnuera, lanzó una taza contra la pared. Camila, sentada frente al espejo, dejó de pintarse los labios. Tiene que ser falso, dijo. Claro que es falso, respondió Hortensia, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Esa muchacha no podría ser dueña ni de las cortinas. Pero los papeles no tenían sentido del clasismo. Allí estaba la firma de Amalia Brumer, antigua propietaria de la villa, la mujer enferma a quien Valentina había cuidado cuando nadie de la alta sociedad tuvo tiempo para visitarla. Hortensia recordaba vagamente a esa anciana. Recordaba también haber dicho que Valentina perdía horas con una vieja inútil. Ahora esa vieja inútil parecía haber dejado una herencia con excelente memoria. La ironía, cuando llega tarde, suele entrar con tacones. Diego buscó a Valentina 2 días después. La esperó frente al taller donde ella cosía uniformes escolares, con una expresión ensayada de arrepentimiento. Le dijo que todo había sido un malentendido, que su madre estaba nerviosa, que Camila no significaba nada serio. Valentina siguió doblando telas. Diego, tú siempre hablas como si la vida te hubiera empujado, dijo. Pero yo te vi quedarte quieto. Él intentó tomarle la mano. Ella la retiró. Casa Bruma es mía. Alma y yo vamos a estar bien. Y no vuelvo contigo. Sebastián vio la escena desde la acera de enfrente. Había llegado para invitarla a café. Un café barato. Se había prometido. Sin terrazas privadas ni recibos vergonzosos. Al ver a Diego, sintió una punzada de celos tan nueva que le pareció vulgar. Él no tenía derecho a sentirla. No era pareja de Valentina. Ni siquiera era honesto con ella. Aún así, cuando Diego se fue humillado y Valentina quedó sola bajo el letrero del taller, Sebastián cruzó la calle con una ternura cautelosa. ¿Estás bien?, preguntó. Valentina lo miró. Por un segundo pareció cansada de ser fuerte. Estoy acostumbrada, no es lo mismo, pero sirve. Él quiso abrazarla. No lo hizo. Valentina no era un territorio que se conquistara avanzando. En lugar de eso, le ofreció el café en un vaso de cartón. Ella lo aceptó, olió la bebida y arqueó una ceja. Este café sabe a oficina, cara. Lo compré en una cafetería pequeña. ¿Pequeña para quién? ¿Para un aeropuerto? Sebastián suspiró. Definitivamente, ser pobre de mentira requería un talento que no poseía. Caminaron juntos hasta una plaza cercana, sin tocarse, hablando de cosas simples. Alma necesitaba zapatos nuevos. Doña Inés insistía en que el perejil curaba tristezas. El taller pagaba tarde, pero Valentina pensaba abrir un pequeño espacio propio si lograba recuperar Casa Bruma sin guerra. Sebastián escuchaba con una atención que sorprendía incluso a él. Antes interrumpía para resolver, ahora aprendía a quedarse. Esa noche, en su penthouse, Sebastián recibió un mensaje de Valentina. Gracias por no preguntar demasiado. Miró la pantalla largo rato. En la mesa lo esperaba una cena perfecta y muda. Al otro lado de la ciudad, imaginó a Valentina recalentando sopa, a Alma dibujando puertas amarillas, a doña Inés criticando a todos con precisión maternal. Él tenía vinos raros, sábanas egipcias, obras de arte aseguradas por millones. Ellas tenían ruido,
cansancio, deudas y una forma de quererse que lo dejaba fuera respirando contra el vidrio. Escribió: «Hay algo que debo decirte». Dejó el mensaje sin enviar, lo borró, volvió a escribirlo, lo borró otra vez. La mentira, al principio, había parecido pequeña, casi defensiva, un nombre prestado para recibir una mirada limpia. Ahora era una habitación entera construida entre los dos. Cada risa de Valentina ponía un ladrillo más. Cada gesto de confianza sellaba la puerta. Sebastián, dueño de hoteles, torres y contratos, descubrió que podía quedar atrapado en algo tan simple como una palabra falsa. Al día siguiente, recibió una invitación formal a una reunión sobre Casa Bruma en la sede de Grupo Alcázar. El asunto ya no podía esperar. Los Serrano habían intentado impugnar el testamento, los abogados de Valentina pedían garantías, y el nombre de Sebastián aparecía en cada documento como interesado principal en la compra. Si ella asistía, lo vería, no como Mateo, no con una caja de herramientas brillante, lo vería en el centro de la sala, con traje oscuro, apellido verdadero y personas obedeciendo antes de que terminara de hablar. Sebastián cerró los ojos. Afuera, la ciudad seguía moviéndose como si nada. Adentro, por primera vez en años, él no sabía qué ordenar. Podía detener la reunión, retrasar expedientes, enviar representantes, esconderse detrás de capas de poder. Pero la verdad, esa criatura maleducada siempre encuentra la forma de presentarse sin cita previa. Pensó en Valentina diciendo: «Me caes bien, eso me preocupa», y entendió que tal vez ya la había perdido antes de atreverse a contarle quién era. La mañana de la reunión llegó con un cielo demasiado claro, como si la ciudad no tuviera respeto por las tragedias privadas. Valentina despertó antes de que sonara la alarma. Alma dormía atravesada en la cama, con un pie fuera de la cobija y el conejo de tela aplastado bajo la mejilla. Doña Inés ya hacía café en la cocina, porque las madres de cierta edad no duermen, vigilan al mundo mientras hierve algo. Valentina se quedó unos segundos mirando a su hija, recordando la noche de lluvia y la puerta cerrada de Casa Bruma. Había decidido no ir primero a Grupo Alcázar. Antes tenía que hacer algo más difícil, volver a la villa sin esconder la verdad. Se vistió con una blusa blanca sencilla, pantalón oscuro y los aretes pequeños que había heredado de su madre. Nada de lujos, nada de disfraces. En el espejo del baño, la marca del golpe ya había desaparecido, pero ella la seguía sintiendo. No en la piel. Hay humillaciones que se curan por fuera solo para instalarse mejor en la memoria. ¿Vas a pelear?, preguntó Alma desde la puerta, despeinada y solemne. Valentina se agachó para acomodarle el suéter. «Voy a poner las cosas en su lugar». Eso dice la abuela cuando va a gritarle al vecino por la música. Desde la cocina, doña Inés levantó la voz. Y siempre funciona. Valentina sonrió, aunque el estómago le temblaba. No quería que Alma aprendiera la venganza como idioma, pero tampoco quería enseñarle a bajar la cabeza. Esa línea era delgada, cansada y muy difícil de caminar con zapatos baratos. Besó a la niña en la frente y le prometió volver temprano. Alma le entregó un dibujo: Casa Bruma con una puerta amarilla, flores moradas y una figura pequeña sosteniendo una llave gigante. «Para que no se te olvide que es tuya», dijo. Valentina dobló el dibujo con cuidado y lo guardó junto a los documentos. Aquella carpeta, más que papeles, pesaba como una vida que al fin se atrevía a llamarse propia. Cuando salió del departamento, encontró a Mateo apoyado contra un poste, con una camisa azul sencilla y esa manera absurda de parecer fuera de lugar incluso en plena banqueta. Llevaba 2 cafés en la mano, no dijo nada al principio, solo le ofreció uno, esta vez del puesto de la esquina. Había aprendido algo, al menos. «¿Café de verdad?», preguntó Valentina, oliéndolo con sospecha. «De olla. Lo pedí sin corregir al señor sobre la temperatura ideal. Vas progresando». Sebastián sonrió con cuidado. Estaba allí porque no había podido quedarse lejos. Había revisado los movimientos legales de los Serrano durante la madrugada y sabía que Hortensia preparaba una escena en Casa Bruma. También sabía que si acompañaba a Valentina demasiado cerca, podía acelerar el desastre. Su mentira caminaba junto a ellos como un perro grande y mal entrenado. Tarde o temprano iba a morder. Pero esa mañana, al verla con la carpeta bajo el brazo, su orgullo fue más fuerte que su miedo. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó. Valentina lo miró largo. Él notó que algo en sus ojos ya no era tan confiado como antes. No frialdad,
cautela. No necesito guardaespaldas. No me ofrecí como guardaespaldas. Como técnico emocional, entonces, como alguien que puede esperar afuera, ella bajó la mirada al café. Parte de ella quería decirle que sí. Otra parte, la que había aprendido a sospechar de los hombres que aparecían justo cuando una mujer estaba vulnerable, prefería caminar sola. Al final, asintió apenas. Puedes esperar afuera, pero no hables por mí. Sebastián sintió el golpe suave de esa frase. No hables por mí. ¿Cuántas veces había hablado por otros sin preguntar? ¿Cuántas decisiones había tomado desde mesas largas, donde las vidas de la gente cabían en columnas? Caminó a su lado en silencio, cargando el café como si fuera una ofrenda humilde. Valentina, que no era ciega a los gestos, notó que intentaba obedecer. No era poco, tampoco era suficiente para apagar las preguntas que se acumulaban detrás de sus costillas. Casa Bruma estaba vestida para fingir normalidad. Habían colocado arreglos florales en la entrada, encendido velas perfumadas y abierto las ventanas del salón principal para ventilar la humedad de la tormenta pasada. Hortensia Serrano recibía a dos vecinas elegantes y a un abogado con cara de haber cobrado por adelantado. Camila caminaba por la villa con un vestido color champaña y la seguridad prestada de quien cree que una casa se conquista ocupando el sofá más caro. Mi querida, decía Hortensia a una invitada, Valentina está confundida. Pobrecita, nunca entendió cómo funcionan las propiedades familiares. Camila añadió con voz dulce, es triste cuando alguien se aferra a un lugar que no le corresponde. En ese instante, Valentina cruzó el umbral. No entró rápido, tampoco lento, entró como quien conoce cada tabla del piso, cada grieta del muro, cada corriente de aire en los pasillos. Detrás de ella, a una distancia prudente, Mateo se quedó junto a la puerta lateral. Hortensia se volvió y la sonrisa se le endureció en el rostro. ¿Quién te dejó entrar? Valentina sostuvo la carpeta contra su pecho. La leo. Esa llave no te da derecho a nada. No respondió Valentina. Los documentos sí. El salón perdió temperatura, aunque el sol entraba por las ventanas. Diego apareció desde el comedor, con esa expresión de hombre que llega tarde incluso a su propia vergüenza. Camila dejó de mover la copa que tenía en la mano. El abogado de Hortensia carraspeó, quizá porque ya había visto los papeles y deseaba estar en otra profesión, como panadero o vendedor de globos, cualquier cosa menos testigo de una humillación legal con público. Valentina sacó los documentos despacio. No los agitó como arma. Los puso sobre la mesa central, junto a un jarrón de rosas blancas que Hortensia había comprado para impresionar a gente que no la quería tanto. Entonces entró el licenciado Álvarez, abogado de Valentina, un hombre bajo, calvo y paciente, que saludó con una cortesía tan seca que casi crujía. Buenos días. Vengo a formalizar la notificación de propiedad de Casa Bruma a nombre de la señora Valentina Ríos Morales. Hortensia soltó una risa. Eso es ridículo. Ridículo o no, está inscrito en el registro público, respondió Álvarez, abriendo otra copia. La anterior propietaria, doña Amalia Brumer, dejó la villa a la señora Ríos como heredera única de este inmueble. La escritura fue validada, registrada y notificada. La ocupación actual de la familia Serrano dependerá, desde hoy, del permiso de la propietaria. La palabra propietaria cayó en el salón como una lámpara rota. Camila palideció primero. Hortensia después. Diego miró a Valentina como si acabara de verla aparecer desde otra vida, una en la que ella nunca había sido la muchacha pobre que él podía abandonar sin consecuencias. Valentina no sintió triunfo. Eso la sorprendió un poco. Había imaginado tal vez una satisfacción caliente, un alivio feroz, pero lo que llegó fue cansancio, un cansancio viejo, de demasiadas noches tragándose respuestas. No puede ser, susurró Hortensia. Amalia estaba enferma, no sabía lo que hacía. Valentina levantó la vista. Doña Amalia sabía perfectamente quién la visitaba cuando ustedes enviaban canastas con tarjetas impresas. Sabía quién le cambiaba las sábanas, quién le leía novelas cuando ya no podía sostener un libro, quién se quedaba cuando tenía miedo de morirse sola. Nadie respondió. Hasta las vecinas, especialistas en respirar chisme, parecieron avergonzadas de estar allí. Sebastián, desde la entrada, sintió que algo se le apretaba en el pecho. Había sabido de la herencia, pero no de la historia detrás. Para su equipo, Amalia Brumer era un nombre en un expediente. Para Valentina, había sido una mujer con manos frías y miedo nocturno. Él entendió otra vez la brutalidad de su mundo, convertir vínculos en datos
y luego sorprenderse de que los datos sangraran. Hortensia recuperó algo de aire y apuntó a Valentina con un dedo tembloroso. ¿Y qué piensas hacer? ¿Echarnos a la calle como una vulgar vengativa? Valentina miró hacia la puerta, quizá recordando la noche de lluvia. Luego miró a Alma en el dibujo doblado que llevaba en el bolsillo. Cuando habló, su voz no fue dulce ni cruel. Fue clara. No, yo no echo mujeres al agua con una niña enferma esperándolas. Tendrán 2 semanas para salir. El licenciado les entregará las condiciones por escrito. Camila apretó la copa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esto no cambia lo que eres. Valentina giró hacia ella. Tiene razón. Sigo siendo la misma. Esa es precisamente la parte que más les molesta. Sebastián bajó la mirada para ocultar una sonrisa que venía mezclada con orgullo y dolor. Valentina no necesitaba que nadie la coronara. Había entrado en una habitación diseñada para humillarla y había salido de pie, sin ensuciarse las manos con la misma violencia que le habían dado. Ese tipo de fuerza no hacía ruido. Tal vez por eso confundía tanto a quienes solo reconocían el poder cuando venía vestido de amenaza. Diego la siguió hasta el pasillo cuando la reunión terminó. Ya no tenía la postura floja de días anteriores, sino una urgencia torpe, casi infantil. Valentina se detuvo antes de que él pudiera tocarla. Vale, escúchame. Yo no sabía lo de la casa. Eso no es defensa, Diego. Mi mamá se equivocó. Camila también. Podemos arreglarlo. Alma necesita una familia. La palabra familia le dolió a Valentina más de lo que quería admitir. Familia había sido lo que ella intentó construir con sobras, excusas y silencios. Lo miró sin rabia, y esa ausencia de rabia lo dejó más perdido. Alma tiene familia. Tiene a su abuela, me tiene a mí, tiene una casa que nadie volverá a usar para humillarla. Lo que no tiene es tiempo para ver a su madre mendigar amor en una puerta cerrada. Diego abrió la boca, pero no encontró nada digno. Valentina salió al patio. Sebastián la esperaba bajo una bugambilia, las manos en los bolsillos, la cara seria. No dijo, lo hiciste bien. No dijo, estoy orgulloso. Tal vez porque recordó a tiempo que ella no era una empleada esperando evaluación. Solo caminó a su lado hasta la reja. Gracias por no intervenir, dijo ella. Me lo pediste. Pocos hombres oyen eso como una instrucción completa. Él quiso decirle que estaba aprendiendo. Quiso decirle demasiadas cosas. Pero la camioneta del licenciado Álvarez se acercó y Valentina subió para ir a la reunión en Grupo Alcázar. Sebastián se quedó inmóvil. En teoría, podía inventar una emergencia, cancelar su asistencia, enviar a un vicepresidente. En teoría, también los cobardes se visten muy bien. Miró el auto alejarse y supo que el tiempo de Mateo se había acabado. La sede de Grupo Alcázar ocupaba una torre de acero y cristal en Paseo de la Reforma. Valentina llegó con la carpeta sobre las rodillas y el corazón trabajando de más. El edificio le recordó a los bancos donde la miraban de arriba a abajo antes de negarle créditos pequeños. Todo allí brillaba demasiado. El piso, los botones del elevador, los zapatos de la recepcionista. Una parte de ella quiso darse la vuelta. Otra, más terca, pensó en Alma y en la puerta amarilla. Entró. Señora Ríos, la esperan en la sala 23, dijo una asistente, con cortesía entrenada. Valentina caminó por un pasillo donde las paredes tenían fotografías de hoteles, playas privadas y edificios que parecían tocar el cielo. Sobre una pantalla interna, un video corporativo mostraba el rostro de un hombre dando un discurso sobre liderazgo, visión y responsabilidad social. Valentina no estaba mirando con atención hasta que la voz la golpeó. Se detuvo. En la pantalla, con traje oscuro y mirada de mando, aparecía Mateo. El video mostraba un rótulo limpio, elegante, imposible de malinterpretar. Sebastián Alcázar, director general de Grupo Alcázar. Valentina sintió que el pasillo se alargaba bajo sus pies. No hubo mareo dramático, ni música invisible, ni mano al pecho. La traición real rara vez se presenta con teatro. A veces solo acomoda las piezas en silencio y te obliga a ver que la imagen estaba allí desde el principio. Los zapatos, el dinero, las manos, la forma de hablar. La mentira tenía su cara. La asistente notó que Valentina se había detenido. ¿Se encuentra bien? Valentina tragó saliva. Sí. Solo reconocía a alguien. La sala 23 tenía una mesa larga, agua mineral en botellas de vidrio y una vista perfecta de la ciudad. Al entrar, Valentina vio a varios abogados sentados, a 2 directivos revisando documentos y al fondo, junto a la ventana, a Sebastián Alcázar. Ya no había gorra,
ni camisa sencilla, ni caja de herramientas ridículamente nueva. Había un traje hecho a medida, gemelos discretos, poder en los hombros. Cuando él la vio, todo el aire se le fue del rostro. Valentina dijo: «No, señora Ríos, no, buenos días, Valentina». El nombre sonó demasiado íntimo para aquella sala llena de desconocidos. Los demás miraron con curiosidad. Sebastián dio un paso hacia ella, pero se detuvo al notar sus ojos. No había lágrimas. Eso lo asustó más. Las lágrimas, al menos, ofrecen una dirección. El silencio de Valentina era una puerta cerrándose sin golpe. «Señor Alcázar», respondió ella. La formalidad fue un cuchillo pequeño y perfecto. Sebastián sintió la herida sin poder quejarse. El abogado principal intentó iniciar la reunión, quizá convencido de que los asuntos emocionales debían dejarse en recepción junto a los paraguas. Pero Sebastián levantó una mano y todos callaron. Ese gesto, tan natural en él, terminó de romper algo en Valentina. Allí estaba. El hombre que había fingido no saber abrir un fregadero podía silenciar una sala con 2 dedos. «Necesito hablar contigo», dijo él en voz baja. «¿Conmigo?», preguntó Valentina. «¿O con la propietaria de Casa Bruma?» «Contigo». Ella sonrió apenas. No era alegría. Era la expresión de una mujer que acaba de entender el tamaño de su ingenuidad y se niega a regalar espectáculo. «Qué curioso. Yo no sé con quién hablar. Mateo era técnico. Sebastián Alcázar quiere comprar mi casa. ¿Cuál de los dos me escuchaba cuando hablaba de mi hija?» Nadie se movió. Incluso los directivos, acostumbrados a fusiones tensas y pérdidas millonarias, parecían conscientes de estar presenciando algo más caro que dinero. Sebastián abrió la boca, pero ninguna frase parecía no ensuciarlo más. «Iba a decírtelo», sonaba cobarde. «No quería hacerte daño», sonaba usado. «Tenía miedo», sonaba ridículo viniendo de un hombre con chofer, abogados y pisos enteros obedeciendo su agenda. Los dos respondió al fin, y se odió por lo insuficiente. Valentina asintió despacio. «No, ese es el problema. Tú sí sabías todo de mí. Mi hija, mi fiebre, mi vergüenza, mi casa, mi matrimonio roto. Yo no sabía ni tu nombre». Sebastián dio otro paso, más pequeño. «No mentí para aprovecharme de ti», no dijo ella. «Mentiste para sentirte inocente». La frase lo dejó quieto, porque era verdad en un lugar que él no había querido mirar. Mateo le había permitido sentarse a una mesa humilde sin cargar el apellido Alcázar. Le había permitido recibir risas, café, confianza. Había tomado de Valentina algo que ella no entregaba fácilmente, trato limpio. Y lo había tomado sin darle la información necesaria para elegir. Él, experto en contratos, había ocultado la letra más importante. Valentina dejó la carpeta sobre la mesa. «Mi abogado puede seguir la reunión. Yo no tengo nada que hablar con un hombre que se disfrazó de pobre para entrar en mi vida. Valentina, por favor». Ella se detuvo en la puerta. Por un instante, el dolor le cruzó el rostro, rápido y profundo. Sebastián lo vio, y esa mínima grieta le dolió más que si ella hubiera gritado. Valentina no quería humillarlo. Esa era otra forma de nobleza que él no merecía. «No me duele que seas rico», dijo ella, sin alzar la voz. «Me duele que me dejaras ser pobre en la verdad mientras tú eras rico en la mentira». Salió. La puerta se cerró con suavidad. Sebastián quedó de pie en medio de su propia empresa, rodeado de gente esperando órdenes. Por primera vez, nadie podía darle lo que necesitaba. No había documento que firmar, ni llamada que hacer, ni amenaza elegante que reorganizara el daño. La ciudad seguía detrás del vidrio, enorme y obediente desde lejos. Pero la única persona cuya mirada le importaba acababa de irse sin mirar atrás. Valentina bajó en el elevador con la espalda recta. Adentro, una mujer con gafete de limpieza sostenía una cubeta y la observó con discreta preocupación. Valentina apretó los labios. No iba a llorar allí, bajo cámaras, en un edificio donde el apellido de él estaba en las paredes. Pero cuando las puertas se abrieron en el estacionamiento, el aire caliente la golpeó y tuvo que detenerse. El dibujo de Alma estaba en su bolso. Lo sacó, lo miró y pasó el pulgar sobre la puerta amarilla. Mamá no perdió, susurró, aunque nadie le había preguntado. En casa de doña Inés, Alma supo algo antes de que se lo dijeran. Los niños tienen antenas para las tristezas adultas, aunque luego no sepan nombrarlas. Valentina entró, dejó el bolso en la silla y sonrió demasiado rápido. Alma se acercó. ¿El señor técnico hizo algo malo? Valentina cerró los ojos un segundo. Qué injusto era que una niña tuviera que aprender tan pronto
que los adultos podían querer y fallar al mismo tiempo. Mintió sobre quién era. Alma pensó en silencio, con la seriedad de los 7 años. ¿Entonces ya no se llama Mateo? No, mi amor. Qué tonto. Sebastián es más difícil para escribir. Valentina soltó una risa que se rompió a la mitad. Doña Inés la abrazó sin pedir explicaciones. Esa tarde, Valentina bloqueó el número de Mateo. Luego desbloqueó, miró los mensajes y volvió a bloquearlo. Guardó la flor amarilla seca que Alma había puesto en la chaqueta de él y se odió un poco por no tirarla. El corazón, hay que decirlo, tiene hábitos pésimos de conservación. Guarda recibos de lugares donde una no debería volver. Sebastián regresó a su penthouse al anochecer. Nadie le habló más de lo necesario. Su asistente canceló cenas, llamadas y compromisos al ver su cara. En la mesa lo esperaba salmón, ensalada tibia y vino blanco. Todo perfecto, todo inútil. Se quitó la corbata, caminó hasta el ventanal y miró abajo. La ciudad tenía millones de luces. Ninguna era la cocina de Valentina. Ninguna era Alma preguntando si un técnico podía llorar por dentro. Ninguna era doña Inés sirviendo salsa como sentencia. Tomó el celular y llamó. Bloqueado. Escribió un mensaje que no pudo enviarse. Perdón. La palabra apareció en rojo, rechazada por la pantalla con una eficiencia cruel. Sebastián casi rió. Había pasado su vida entrando donde quería. Ascensores privados, clubes cerrados, negociaciones protegidas. Ahora una mujer con un teléfono sencillo lo había dejado fuera. No con guardias, no con abogados. Con un límite. Y ese límite era más sólido que cualquier muro de Casa Bruma. Durante la madrugada, abrió el expediente completo de la villa. Leyó la historia de Amalia Brumer, los recibos médicos, las visitas registradas, la firma de Valentina como cuidadora voluntaria antes de ser heredera. Leyó también los reportes internos de su empresa, posible oportunidad de adquisición por presión familiar, vulnerabilidad económica de la titular, contactar por intermediarios. Cada frase le dio asco, no porque fuera ilegal. Lo legal, a veces, es solo una forma bien vestida de empujar a alguien al borde. Sebastián cerró el informe y apoyó las manos sobre el escritorio. Entendió que perder a Valentina no sería el castigo. El castigo verdadero era verse a sí mismo con los ojos de ella, no como el hombre frío que todos temían, ni como el solitario elegante que algunas querían salvar, ni siquiera como Mateo, el falso técnico torpe y casi tierno, sino como alguien que había pedido confianza sin ofrecer verdad. Y esa cuenta, por más rico que fuera, no podía pagarla con dinero. Sebastián Alcázar descubrió que el lujo podía volverse ofensivo cuando uno regresaba a él con el corazón sucio. El penthouse seguía oliendo a madera fina, café recién molido y flores que alguien cambiaba antes de que se marchitaran. Todo funcionaba sin pedirle permiso a sus emociones. Las cortinas se abrían solas, la ducha recordaba la temperatura exacta, el elevador lo esperaba sin que tocara botones. ¡Qué maravilla de vida automática!, pensó, y qué miserable se sentía dentro de ella. Durante 3 días no fue a Casa Bruma, ni al taller, ni al edificio de doña Inés. No porque respetara mejor los límites de Valentina, aunque eso quería decirse, sino porque la vergüenza también tiene formas elegantes de esconderse. Fue a reuniones, firmó documentos, escuchó balances trimestrales y corrigió a un vicepresidente por usar la palabra recurso humano con demasiada comodidad. Antes, él mismo la habría usado. Ahora le sonaba como llamar silla a una espalda cansada. En una junta sobre hoteles, un director propuso reducir beneficios al personal de limpieza para compensar sobrecostos. Sebastián lo miró con una calma que hizo bajar la temperatura del salón. Repita eso, ordenó. El hombre tragó saliva. Solo sugería optimizar gastos operativos. No. Usted sugería quitarle descanso y seguro médico a personas que limpian habitaciones que nosotros vendemos como experiencias de lujo. Nadie respiró demasiado fuerte. La transformación moral de un millonario, conviene aclararlo, no suele llegar acompañada de violines. A veces empieza porque una mujer bloquea tu número y de pronto todas tus frases antiguas huelen mal. Ese mismo día, Sebastián pidió una auditoría completa de las condiciones laborales en sus hoteles. No envió un correo bonito para que alguien lo aplaudiera en redes. Llamó a recursos humanos, al área legal y a operaciones. Exigió contratos claros, turnos respetables, pagos pendientes revisados, comedores dignos y canales reales para denunciar abusos. Cuando un ejecutivo preguntó si aquello era por imagen,
Sebastián respondió que no. Era por vergüenza. La palabra quedó flotando como una ventana abierta en un cuarto cerrado. También canceló cualquier intento de compra sobre Casa Bruma. El abogado principal quiso explicarle que todavía podían negociar de manera ventajosa si esperaban a que Valentina enfrentara los costos de mantenimiento. Sebastián cerró la carpeta antes de que terminara. No vamos a esperar a que una mujer se canse para llamarlo oportunidad. Señor Alcázar, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista humano, interrumpió él, ya hicimos bastante daño. El abogado bajó los ojos. Era curioso cómo algunas verdades sonaban revolucionarias solo porque se pronunciaban en una sala cara. Valentina no supo de esos cambios de inmediato. Su mundo seguía lleno de asuntos más urgentes que la redención de un CEO. Tenía que acompañar a Alma a la escuela, atender pedidos de uniformes, revisar con el licenciado Álvarez la salida legal de los Serrano y evitar que doña Inés preparara demasiadas teorías sobre Sebastián. La madre de Valentina aseguraba que un hombre que mentía sobre su nombre merecía sopa sin sal por 6 meses. Alma, más radical, opinaba que también debía aprender a trapear. No estamos planeando una condena familiar, dijo Valentina, cortando tela sobre la mesa. Yo solo digo que trapear enseña humildad, respondió Alma. La maestra lo dijo del trabajo en equipo. Tu maestra no conoce a Sebastián Alcázar. Por eso, que empiece por las esquinas. Valentina intentó no reír, porque la risa podía parecer perdón y todavía no estaba lista. Había noches en que extrañaba a Mateo con una estupidez que le daba rabia, extrañaba sus mensajes secos, su forma de escuchar, su torpeza frente a los frijoles picantes. Después, recordaba la pantalla del edificio, el traje oscuro, la sala obedeciendo su mano, y el recuerdo se volvía vidrio. No era que Sebastián fuera rico, era que la había dejado querer a un fantasma diseñado para parecer inofensivo. El primer intento de acercamiento no fue con Valentina, sino con doña Inés. Sebastián se presentó una tarde en el edificio, sin chofer visible, sin traje, con una camisa sencilla y las manos vacías. Había pensado llevar flores, pero su asistente le advirtió, con una valentía admirable, que ninguna mujer sensata quería un ramo costoso cuando todavía estaba enojada. Así que llegó con nada, que para él era una experiencia casi nudista. Doña Inés abrió la puerta y lo miró de arriba abajo. Usted debe ser el millonario disfrazado. Sebastián aceptó el golpe con una inclinación leve de cabeza. Sí, señora. Qué bueno que lo sabe. Pase. Pero si vino a justificar, la puerta sigue funcionando. Él entró al departamento pequeño. El olor a café y comino lo alcanzó como un recuerdo que no tenía derecho a poseer. Doña Inés no le ofreció silla enseguida. Lo dejó de pie en medio de la sala, bajo la mirada severa de una Virgen de Guadalupe y un ventilador viejo que sonaba como si estuviera opinando. Sebastián, que había enfrentado comités de inversión hostiles, sintió un respeto sincero por aquella mujer de pantuflas. Le mentí a su hija, dijo. Eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿qué clase de cobarde quiere ser ahora? La frase fue tan directa que Sebastián casi agradeció la precisión. Se sentó solo cuando ella señaló una silla. No habló de amor, ni de traumas de infancia, ni de la soledad de los ricos, aunque todo eso existiera y algunos narradores menos compasivos lo habrían usado como excusa. Él entendía, por fin, que una explicación no repara nada si se ofrece para suavizar la culpa del culpable. Quise que Valentina me tratara como a un hombre normal, dijo, pero no le di la oportunidad de decidir si quería conocerme de verdad. Tomé su confianza sin entregar la mía. Doña Inés lo observó largo rato. Sus manos descansaban sobre el delantal, quietas y pequeñas. Cuando habló, la voz le salió menos dura, pero no menos firme. Mi hija ha sido pobre muchas veces, señor Alcázar. Pobre de dinero, de apoyo, de descanso, pero nunca ha sido pobre de dignidad. Si usted viene a ofrecerle cosas, se equivoca de puerta. Si viene a decir la verdad completa y aceptar que le cierren en la cara, entonces quizá aprendió algo. Sebastián asintió. La garganta le ardía. Antes de irse, pidió disculpas también por haber dejado que su empresa analizara Casa Bruma como una oportunidad sobre la vulnerabilidad de Valentina. Doña Inés no lo absolvió. Solo le sirvió café en una taza desportillada. Aquello no fue perdón. Fue permiso para seguir respirando bajo el techo por 5 minutos más. Sebastián lo entendió. Bebió el café como si fuera un documento sagrado. Alma llegó de la escuela mientras él estaba allí. Se detuvo en la puerta con la mochila colgando de un hombro
y los ojos enormes. Abuela dijo: «Hay un señor rico en la sala». Doña Inés suspiró: «Tenemos ojos, niña». Sebastián se puso de pie, torpe. Alma lo miró con una mezcla de enojo y curiosidad científica. «¿Entonces usted no arregla fregaderos?». «No muy bien», admitió él. Eso sí era verdad. La niña dejó la mochila en una silla y cruzó los brazos, imitando sin saberlo la postura de su madre cuando estaba a punto de no dejarse convencer. Sebastián se agachó un poco para no hablarle desde arriba. La imagen habría hecho desmayar a varios ejecutivos. Sebastián Alcázar, dueño de hoteles y torres, rindiendo cuentas ante una niña con calcetas disparejas. «Alma, te mentí sobre mi nombre. También dejé que tu mamá confiara en alguien que no era completo. Lo siento». Alma lo estudió en silencio. «¿Mateo era falso? El nombre sí. Lo que sentía cuando estaba con ustedes, no. Eso suena bonito, pero mi mamá dice que las cosas bonitas también pueden mentir». Sebastián cerró los ojos un segundo. Valentina había criado una hija peligrosa para cualquier adulto mediocre. Cuando los abrió, asintió. «Tu mamá tiene razón». Alma pareció satisfecha, aunque no suavizada. «Entonces tiene que decirle perdón a ella, y no con regalos. Una compañera me dio una pulsera después de romperme un lápiz, y todavía me quedé sin lápiz». Doña Inés murmuró desde la cocina. La niña salió contadora emocional. Sebastián casi sonrió, pero se contuvo. No quería convertir la escena en ternura antes de tiempo. Prometió no enviar regalos, no presionar, no pedirle a Valentina que lo escuchara si no quería. Alma le señaló la puerta con toda la autoridad heredada de 2 generaciones de mujeres cansadas. «Puede volver cuando mi mamá diga, y si vuelve, traiga un trapeador». Valentina se enteró de la visita al regresar del taller. Doña Inés se lo contó mientras removía arroz con una tranquilidad demasiado estudiada. Alma añadió detalles con el entusiasmo de quien narra una audiencia judicial importante. Valentina escuchó sin interrumpir. No se enojó con su madre por abrirle, tampoco agradeció. Se quedó junto a la ventana mirando la calle. «¿Qué quería?», preguntó. «Pedir perdón», respondió Inés. «Todavía no sabe hacerlo perfecto, pero al menos ya dejó de hablar como comunicado de prensa». Valentina bajó la cabeza. Una parte de ella se ablandó y otra parte la regañó de inmediato. Había aprendido que el arrepentimiento podía ser una visita emotiva, un ramo, una promesa y luego nada. Lo que valía no era la frase, sino lo que quedaba cuando la frase dejaba de sonar. Esa noche no desbloqueó el número de Sebastián, pero tampoco borró la conversación. Hay puertas que una no abre, solo deja de ponerles muebles enfrente. Durante las siguientes semanas, Sebastián aprendió la disciplina más difícil para un hombre acostumbrado a decidir: esperar. No apareció todos los días, no mandó camionetas, ni abogados, ni cajas con lazos absurdos. Se ocupó de los cambios en su empresa, visitó hoteles sin avisar, habló con camareras, cocineros y técnicos como personas con nombre, no como piezas reemplazables. Al principio, algunos empleados creyeron que era una campaña interna. Luego lo vieron escuchar quejas sin castigar a nadie, y la sospecha empezó a convertirse en respeto. Un viernes, Valentina encontró un sobre del grupo Alcázar en el taller y sintió que la rabia le subía al cuello. Lo abrió preparada para rechazar cualquier cheque, pero adentro no había dinero. Había una carta formal informando que la empresa retiraba todo interés de adquisición sobre Casa Bruma, renunciaba a intermediarios de presión y ofrecía cubrir únicamente los costos legales generados por contactos indebidos de sus representantes si ella decidía aceptarlo mediante su abogado. Al final, una línea manuscrita decía: «No es un favor, es una responsabilidad». Valentina leyó esa línea 3 veces. No perdonó en ese momento. La vida no es tan barata, pero algo cambió de lugar. La responsabilidad, al menos, era una palabra más limpia que el deseo. Llamó al licenciado Álvarez y pidió verificar todo. Luego guardó la carta en una carpeta separada, lejos de los dibujos de Alma y lejos de los recuerdos de Mateo. Quería mantener el corazón y los documentos en gavetas distintas, una estrategia razonable, aunque el corazón nunca respeta bien la oficina. La oportunidad de hablar llegó una tarde de lluvia suave, menos dramática que aquella primera noche, pero igual de insistente. Valentina volvía del mercado con 2 bolsas cuando vio a Sebastián frente al edificio. No llevaba paraguas, tampoco traje. Estaba mojado de hombros, quieto, sin esa impaciencia de los hombres que esperan como si el mundo debiera disculparse por tardar. Al verla, no avanzó. Esa pequeña obediencia la tocó más de lo que quiso aceptar. «¿Qué haces aquí?»,
preguntó ella. Vine a pedir permiso para hablar contigo. Podrías haber llamado. Estoy bloqueado, ¿cierto? El silencio que siguió casi tuvo humor. Casi. Valentina ajustó las bolsas en sus manos. Sebastián dio un paso, luego se detuvo otra vez. Puedo irme si me lo pides. Ella lo miró bajo la lluvia. Había imaginado muchas versiones de ese momento. En todas, él decía algo torpe y ella cerraba la puerta. Pero verlo allí, sin defensa, sin público, sin poder útil, le quitó fuerza a su guión. Sube, dijo al fin, pero no confundas entrar con volver. Sebastián asintió. En el departamento, Alma lo miró desde la mesa donde hacía tarea. Doña Inés apagó la estufa y se cruzó de brazos. La escena tenía menos lujo que una sala de juntas, pero más autoridad moral que cualquier consejo directivo. Valentina dejó las bolsas en la cocina y señaló una silla. No la grande, porque no había grande. Una silla baja de madera, coja de una pata, colocada frente a la mesa. Sebastián se sentó. El hombre que había mirado la ciudad desde 47 pisos, ahora tenía que levantar la cara para mirar a Valentina en su cocina pequeña, entre una olla de frijoles, una pared descascarada y una niña fingiendo hacer sumas para escuchar mejor. La inversión de poder fue tan clara que nadie necesitó nombrarla. Algunos reinos caen con ejércitos, otros con una silla coja y una mujer que decide no servir café todavía. Habla, dijo Valentina. Sebastián apoyó las manos sobre las rodillas. No buscó frases elegantes. Se obligó a decir lo feo primero. Mentí porque fui egoísta, no porque quisiera protegerte, no porque fuera complicado. Mentí porque me gustó que me miraras sin mi apellido. Me gustó sentarme aquí y ser Mateo, porque Mateo no cargaba mis errores, mi empresa, ni mi forma cobarde de vivir lejos de todos. Pero tú no elegiste a Mateo sabiendo la verdad. Yo te quité esa elección. Valentina no se movió. Alma dejó de fingir que escribía. Doña Inés bajó un poco la mirada, pero siguió atenta. Sebastián respiró hondo. También permití que mi empresa tratara tu vulnerabilidad como estrategia. Aunque yo no diera cada orden, era mi nombre el que estaba encima de todo. Eso es responsabilidad mía. Cancelé la compra de Casa Bruma, cambié los protocolos y estoy reparando daños laborales que debí ver antes. Pero no vengo a cobrarte esos cambios como si fueran prueba de amor. La voz se le quebró apenas en la última palabra. Se detuvo, avergonzado, pero no huyó de ese quiebre. Valentina lo vio y sintió rabia de que incluso su dolor fuera sobrio, de que no pudiera odiarlo con la facilidad que habría querido. Sebastián levantó la vista. No te pido que me perdones hoy. No te pido que vuelvas a confiar. Solo quería decirte la verdad completa. Me enamoré de ti mientras te mentía, y eso hace que mi amor no sea una excusa, sino parte del daño. Lo siento. La cocina quedó tan silenciosa que se oyó una gota caer del grifo mal reparado. Alma miró hacia el fregadero y susurró. Ese arreglo también fue mentira. Doña Inés tosió para ocultar una risa inconveniente. Valentina cerró los ojos un instante, no para reír, sino para no romperse. Cuando los abrió, Sebastián seguía allí, esperando la sentencia sin levantar escudos. Eso era nuevo. Diego siempre había explicado. Hortensia siempre había acusado. Sebastián, al menos en ese momento, no intentaba mover la culpa hacia otro lugar. Me hiciste sentir tonta, dijo Valentina al fin. Y yo detesto sentirme tonta, porque me ha costado mucho sobrevivir siendo lista. Sebastián asintió. Lo sé. No lo sabes, pero puedes aprender. Él recibió la corrección sin defenderse. Valentina apoyó una mano en la mesa. Sus dedos estaban manchados de hilo azul del taller. No voy a perdonarte porque hiciste cosas buenas después. Las cosas buenas no borran una mentira. Tampoco voy a castigarte para siempre solo porque podría. Necesito tiempo, necesito ver quién eres cuando no estás intentando recuperarme. Sebastián sintió que el pecho le dolía con algo parecido a esperanza, aunque no se permitió sonreír. Lo aceptaré. Alma levantó la mano, como en la escuela. Yo también necesito tiempo, y un lápiz nuevo, por la historia que conté antes. Valentina la miró. Alma. ¿Qué? Él entendió la metáfora. Sebastián bajó la cabeza, y esta vez sí sonrió un poco. Te traeré un lápiz, si tu mamá lo permite, y no será de oro. Bien, dijo Alma. Los de oro escriben horrible, seguro. Doña Inés finalmente sirvió café. No era perdón, pero era menos que puerta cerrada y más que castigo. Sebastián aceptó la taza con ambas manos. Valentina no se sentó junto a él, se quedó de pie, marcando distancia. Aún así, la cocina ya no parecía un tribunal, parecía lo que era,
un lugar pequeño donde una familia herida decidía, con mucha cautela, si una verdad tardía podía respirar sin invadirlo todo. Cuando Sebastián se fue, no intentó tocar a Valentina. En la puerta solo dijo gracias. Ella asintió. Alma le recordó lo del trapeador desde la mesa, y doña Inés añadió que comprara uno decente, no de millonario inútil. En el pasillo, Sebastián soltó una risa baja, breve, casi incrédula. No estaba perdonado, no estaba dentro, pero por primera vez desde que la mentira cayó, no estaba fingiendo ser otro. Y eso, para empezar, era más difícil que conquistar cualquier ciudad. Valentina cerró la puerta y apoyó la frente contra la madera. Doña Inés no la apuró. Alma volvió a sus sumas, aunque seguía mirando de reojo. En el pecho de Valentina había dolor, enojo y una hebra mínima de alivio que no quería nombrar. Sebastián había bajado de su torre, sí, pero ahora tendría que aprender a quedarse en el suelo. Y ella, que ya no necesitaba ser rescatada por nadie, tendría que decidir algún día si quería caminar a su lado. Casa Bruma no volvió a ser la misma después de que los serranos se marcharon. La salida no tuvo música dramática, ni maletas cayendo por escaleras, aunque Camila hizo lo posible por mirar hacia atrás, como heroína traicionada por una herencia ajena. Hortensia se fue rígida, con sombrero claro y orgullo lastimado, escoltada por abogados que ya no le sonreían tanto. Valentina observó desde el patio sin celebrar. Ganar no siempre da alegría, a veces solo devuelve silencio. Diego fue el último en salir. Llevaba una caja con libros que nunca había leído y fotografías familiares donde Valentina aparecía siempre un poco a un lado, como si incluso en los retratos la hubieran empujado. Se detuvo frente a ella, buscando una frase capaz de convertir años de cobardía en un malentendido. No la encontró. Por una vez, la falta de palabras le hizo un favor a todos. Valentina solo le pidió que cumpliera sus responsabilidades con Alma, de manera ordenada y sin teatro. ¿Y nosotros?, preguntó él, con voz pequeña. Valentina miró la fachada de Casa Bruma, los muros manchados por la lluvia, las bugambilias tercas, las ventanas abiertas después de tanto encierro. Nosotros ya terminamos, Diego. Lo que queda es ser adultos por nuestra hija. Él bajó la cabeza. Tal vez entendió, tal vez solo perdió. No siempre es lo mismo. Cuando cruzó el portón, Valentina sintió que una parte antigua de su vida salía con él, no derrotada, sino por fin desalojada. La primera decisión de Alma como asesora artística oficial, título que ella misma inventó con admirable falta de modestia, fue pintar la puerta principal de amarillo. Doña Inés dijo que parecía entrada de pollería elegante, pero compró los rodillos antes de que alguien pudiera arrepentirse. Valentina se rió por primera vez dentro de la villa, sin sentir que debía bajar la voz. Casa Bruma, acostumbrada a secretos, escuchó ese sonido nuevo y pareció acomodarse alrededor de él. Sebastián llegó aquel sábado con ropa vieja, un trapeador y un lápiz nuevo para Alma. El lápiz no era de oro, era amarillo, con pequeños soles impresos, y la niña lo aceptó con una solemnidad que habría servido para firmar tratados internacionales. Después señaló el trapeador. Ese sí parece de persona normal. Me asesoraron, dijo Sebastián. Se nota. Antes usted habría comprado la fábrica. Valentina, desde la escalera, escuchó el intercambio sin intervenir. No había perdonado todo, pero ya no sentía la necesidad de proteger cada rincón de su pecho con alambre. Sebastián no intentó dirigir la pintura de la puerta, aunque cada músculo de su educación empresarial sufrió al ver a 3 personas aplicar capas desiguales sin plan de eficiencia. Alma dejó una mancha en su manga. Doña Inés le ordenó cargar cubetas. Valentina le pidió lijar un marco y se sorprendió al verlo obedecer sin hacer comentarios. No era el hombre torpe que fingía ser Mateo, tampoco el CEO intocable de la sala 23. Era alguien aprendiendo a estar donde lo ponían. A media tarde, Valentina lo encontró en el patio, lavándose las manos en una llave exterior. Tenía pintura amarilla en la muñeca y una línea de polvo en la mejilla. El sol le caía sobre el cabello oscuro, quitándole esa perfección fría que antes parecía armadura. Él notó su mirada y no sonrió de inmediato. Había aprendido que no todos los silencios eran invitación. Gracias por venir, dijo ella. Gracias por dejarme entrar. La frase era simple, pero ambos sabían que no hablaban solo de la casa. Casa Bruma se transformó despacio. Valentina convirtió el antiguo comedor en un taller de costura con mesas largas, máquinas reparadas y estantes para telas. El salón donde Hortensia la había humillado
se volvió una pequeña cafetería comunitaria, con pan dulce, café de olla y sillas distintas que no combinaban, pero parecían llevarse bien. En una pared, Alma colgó dibujos de puertas amarillas. En otra, doña Inés puso un letrero que decía: «Aquí se cose ropa, no chismes. Bueno, solo un poco». Mujeres del barrio empezaron a llegar. Algunas querían aprender a coser, otras necesitaban trabajo por horas, otras solo buscaban un lugar donde sentarse sin que nadie les preguntara por qué estaban cansadas. Valentina no prometía milagros, ofrecía café, hilo, pagos justos y una mesa donde las manos podían hacer algo útil mientras el alma descansaba un poco. Ella no se convirtió en dama de sociedad, se convirtió en algo más difícil de imitar. Una mujer dueña de su espacio. Sebastián observaba ese cambio con una mezcla de admiración y vergüenza. En sus hoteles, la palabra comunidad aparecía en folletos diseñados por agencias caras. En Casa Bruma, la comunidad llegaba con niños, bolsas de mandado y problemas que no cabían en presentaciones. Él había pensado que desarrollar una propiedad era mejorarla para quienes podían pagarla. Valentina le mostró otra posibilidad: mejorarla sin expulsar la vida que ya estaba allí. Para un hombre de negocios, aquello fue casi una revolución. Para Alma, solo era sentido común. Los cambios en Grupo Alcázar también dejaron de ser castigo privado y se volvieron práctica. Sebastián visitaba cocinas, lavanderías, sótanos de mantenimiento. Al principio, los empleados se ponían firmes como si hubiera entrado un inspector. Después, empezaron a hablar. Una camarera le contó que no siempre alcanzaba el tiempo para comer. Un jardinero explicó que los uniformes de lluvia eran viejos. Un técnico le enseñó a distinguir una herramienta real de una caja brillante para aficionados ricos. Sebastián escuchó. Escuchar, descubrió, era más caro que ordenar, porque obligaba a pagar con atención. Una tarde, Valentina lo vio llegar a Casa Bruma en autobús. No en coche negro esperando a media cuadra, no con chofer escondido, sino en autobús de verdad, despeinado y sosteniendo una bolsa de aguacates como si cargara cristalería fina. Alma corrió hacia él y revisó la fruta con autoridad. «Están duros». El vendedor dijo que maduraban mañana. Eso dicen todos los vendedores cuando ven cara de rico. Estoy mejorando mi cara de normalidad. Doña Inés, desde la puerta, lo miró sin piedad. Le falta barrio, pero ya no da tanta lástima. Valentina rió antes de poder evitarlo. Sebastián la miró, y en sus ojos apareció una esperanza cautelosa, no la confianza arrogante de quien cree haber ganado. Esa diferencia importaba. Ella lo invitó a entrar y le dio una tarea: ayudar a ordenar telas por color. Él lo hizo mal, por supuesto. Puso coral con rojo, beige con blanco y un estampado imposible en categoría emocional incierta. Alma declaró que necesitaba supervisión constante. Sebastián aceptó la condena con dignidad. La relación entre ellos no regresó a donde estaba, porque aquello habría sido una falta de respeto a la herida. Empezó en otro lugar, más lento, más claro. Sebastián ya no enviaba mensajes ambiguos como Mateo, escribía con su nombre completo al principio, hasta que Valentina le dijo que no estaba firmando un contrato. Él aprendió a preguntar antes de aparecer, a no resolver problemas sin permiso, a ofrecer ayuda de forma concreta y aceptar un no sin convertirlo en drama masculino. Valentina también tuvo que aprender algo que le molestaba: recibir no siempre era perder. Durante años había confundido independencia con no necesitar a nadie, porque cada dependencia anterior le había costado humillación. Sebastián no debía ocupar el lugar de Salvador, pero tampoco tenía que quedarse eternamente en la puerta, pagando una culpa sin fin. Una noche, mientras cerraban la cafetería, él le preguntó si podía acompañarla a caminar por el jardín. Ella aceptó. El cielo olía a tierra mojada y jazmín. «Todavía tengo miedo», dijo Valentina, deteniéndose junto a la fuente seca. «¿De mí? De mí contigo. De volver a creer demasiado rápido, de confundir cambio con deseo, de que un día te canses de este mundo pequeño y regreses al tuyo». Sebastián miró las ventanas iluminadas de Casa Bruma. Adentro, Alma discutía con doña Inés sobre si los fantasmas preferían chocolate o vainilla. Él sonrió apenas. «Mi mundo no era grande, Valentina. Era caro. No es lo mismo». Ella no respondió. Esa frase no reparaba todo, pero no sonaba ensayada. Sebastián metió las manos en los bolsillos, resistiendo el impulso de tocarla. «Voy a contarte todo lo que falta», dijo. «No para que me perdones hoy, para que no haya otra puerta cerrada entre nosotros». Entonces habló. Le contó del proyecto original,
de los informes sobre su situación económica, de la reunión que quiso evitar, de su miedo absurdo a ser querido solo por el apellido y de lo fácil que le resultó esconderse detrás de Mateo. No se pintó noble, no culpó a la soledad, ni a su infancia, ni al ambiente feroz de los negocios. Valentina escuchó en silencio, con los brazos cruzados, sintiendo que cada verdad dolía menos que descubrirla por accidente. Cuando terminó, Sebastián parecía más cansado que al inicio. La honestidad, hecha tarde, también agota. Valentina miró la fuente vacía, donde Alma había dejado barquitos de papel que no podían navegar. Yo quería a Mateo, dijo. Él bajó los ojos. Lo sé, pero Mateo no existía completo. Y Sebastián me dio miedo. También lo sé. Ella se volvió hacia él. No quiero elegir entre un hombre amable falso y un hombre poderoso verdadero. Quiero un hombre entero, incluso si se equivoca. Especialmente si se equivoca. Sebastián sintió que algo dentro de él se rompía con alivio. No se acercó todavía. Esperó. Valentina dio el primer paso, pequeño, suficiente. Tomó su mano. No fue una escena de novela exagerada, aunque técnicamente lo era. No hubo beso bajo lluvia ni promesas eternas. Solo sus dedos entrelazándose con cuidado, como si ambos sostuvieran algo recién reparado que aún no debía caer. Sebastián cerró los ojos. La mano de Valentina estaba tibia, firme, real. Alma los descubrió 5 segundos después, porque los niños y las abuelas tienen radares idénticos para los momentos importantes. La niña abrió la ventana y gritó, ¿ya son novios legales o todavía están en revisión? Doña Inés apareció detrás. Alma, deja que la gente arruine su romanticismo en paz. Valentina soltó una carcajada. Sebastián también. Aquella risa compartida terminó de quitarle solemnidad al perdón, y tal vez por eso lo hizo más verdadero. Algunas familias no se forman con discursos, sino con interrupciones oportunas desde una ventana. El tiempo, que no cura todo pero ayuda a distinguir cicatrices de heridas abiertas, siguió avanzando. Casa Bruma prosperó sin volverse perfecta. Había goteras, pedidos atrasados, discusiones por azúcar y máquinas que se atascaban en el peor momento. Valentina contrató a 2 mujeres del barrio, luego a 5. Comenzó a diseñar una línea de uniformes resistentes para trabajadoras de hoteles, inspirada en conversaciones con empleadas de Alcázar. Quería ropa digna, cómoda, bonita, porque hasta un uniforme puede decirle a una persona si merece respeto. Sebastián apoyó el proyecto solo cuando Valentina le pidió una reunión formal, con presupuesto, condiciones y contrato revisado por su abogado. Él llegó puntual, con carpeta y nervios. Ella negoció precios, plazos y propiedad intelectual con una firmeza que lo dejó secretamente fascinado. Al final, cuando firmaron, Alma les tomó una foto y dijo que parecían adultos responsables, pero no demasiado. Esa fue, probablemente, la crítica más equilibrada de toda la operación. Hortensia intentó volver una vez. Llegó a Casa Bruma con un pañuelo caro y una disculpa delgada, más dirigida a recuperar reputación que a reconocer daño. Valentina la recibió en la cafetería, no en el salón principal. Le sirvió café, escuchó su discurso y respondió con serenidad. No la humilló, tampoco la invitó a regresar a su vida. Puede ver a Alma si ella quiere y si respeta nuestras reglas, dijo. Pero esta casa ya no necesita su permiso para existir. Hortensia, envejecida por la pérdida de control, no supo qué contestar. Camila desapareció de los círculos sociales donde antes brillaba con luz prestada. Diego, con altibajos, empezó a cumplir visitas supervisadas con Alma. No se volvió héroe, porque la vida no reparte redenciones como dulces. Pero aprendió a llegar a tiempo algunas tardes, a no hablar mal de Valentina y a mirar a su hija sin usarla como excusa. Valentina agradeció lo mínimo y exigió lo necesario. Esa también era una forma de paz. No pedir milagros donde bastaba responsabilidad. Un año después de la noche de la tormenta, Casa Bruma celebró su aniversario como taller y cafetería. La puerta amarilla estaba recién pintada, más brillante que nunca. En el patio había mesas con flores, pan dulce, niños corriendo y mujeres riendo con esa libertad que nace cuando nadie está midiendo si pertenecen. Doña Inés dirigía la cocina como general de guerra sabrosa. Alma vendía dibujos de casas con puertas amarillas a precios variables según la cara de necesidad emocional del comprador. Sebastián llegó temprano para ayudar, aunque todos sabían que ayudar, en su caso, requería supervisión. Llevaba cajas de tazas cuando Valentina lo detuvo junto a la entrada. Él se volvió,
y por un momento el ruido de la fiesta quedó lejos. Ella llevaba un vestido azul sencillo, el cabello suelto y esa mirada que ya no pedía permiso ni defensa. Sebastián pensó, con una humildad que antes no tenía, que amarla era también aceptar que ella podía vivir sin él. Por eso quería quedarse mejor. Alma me preguntó si algún día vas a tener una llave, dijo Valentina. Él no respiró. ¿Y tú qué dijiste? Valentina sacó de su bolsillo una llave con un llavero amarillo, pintado a mano. No era una llave al penthouse, ni a un auto, ni a una caja fuerte. Era mucho más peligrosa. Una llave a una casa donde lo conocían de verdad. Dije que solo si entendías que una llave no te hace dueño. Te hace responsable de tocar antes de entrar. Sebastián tomó la llave con los dedos, temblando apenas. Lo entiendo. Más te vale, dijo ella. Mi madre cambia cerraduras con una velocidad preocupante. Él rió, pero tenía los ojos húmedos. Valentina le tocó la mejilla, una caricia breve, elegida. Luego lo besó. No fue un beso para borrar el pasado, porque el pasado no se deja borrar y además conviene recordarlo para no repetirlo. Fue un beso para abrir futuro. En la ventana, Alma aplaudió con exageración. Doña Inés fingió escandalizarse y luego repartió más café, que era su forma de bendecir sin ponerse solemne. Esa noche, cuando la fiesta terminó, los tres quedaron en el patio mirando la puerta amarilla iluminada. Alma se apoyó contra Sebastián con la confianza lenta que él había tenido que ganarse a punta de verdad, paciencia y algunos trapeadores. Valentina tomó la mano de su hija y luego la de él. No eran una familia perfecta. Ninguna familia viva lo es, pero eran una familia segura, construida sin comprar perdón, sin esconder nombres y sin expulsar a nadie bajo la lluvia. Sebastián miró Casa Bruma y pensó en su penthouse vacío, en las mesas largas, en los contratos donde antes había puesto el corazón en letra pequeña. Había tenido poder, dinero, puertas automáticas y silencio caro. Valentina había tenido cansancio, una niña con fiebre y una dignidad que ni la tormenta pudo mojar. Al final, la mujer que todos creyeron echar de una casa fue quien le enseñó a él lo único que no sabía comprar, un lugar al que volver. Y Casa Bruma, con su puerta amarilla, sus paredes viejas, sus risas nuevas y sus goteras pendientes, recibió la noche sin miedo. Adentro, Alma dejó su último dibujo sobre la mesa, una casa grande, una abuela con cuchara, una madre con tijeras, un hombre alto cargando un trapeador y una frase escrita con lápiz amarillo: aquí vive la verdad. Valentina lo leyó, sonrió y apagó la luz del patio. Esta vez, nadie quedó afuera.